Seguramente usted ha escuchado con respecto a la cifra tan alarmante de películas con contenido violento, de películas y de videos con maltrato infantil, con maltrato a las mujeres, con maltrato a las personas, también de violencia sexual, también con respecto a violencia fuera y dentro del hogar. Hay muchísimo contenido que se sube a diario a las redes sociales con respecto a la violencia que ataca a nuestra humanidad. Por eso el título de esta corta reflexión es Un muerto más, un muerto menos. Y parece que esa fuera la mentalidad en nuestra sociedad. Pero para Dios no es así. Acompáñeme a observar la Biblia en Hechos capítulo 12, porque si bien es cierto que el Señor ha dicho una profecía sobre Jacobo, el hermano de Juan, un hombre que aquí es maltratado y muerto, bueno, la muerte de los santos es preciosa a los ojos de Jehová. Entonces, en este orden de ideas, la Biblia sí condena el homicidio, la Biblia sí condena el abuso, y la Biblia también nos presenta a este tipo de abusadores, pero ¿continuarán ellos saliéndose con sus propios deseos? Vamos a observarlo en Hechos capítulo 12 y mira lo que dice allí. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Era este el propósito de este hombre. Miramos un poquito de pasado de Herodes. Este Herodes del cual nos habla la Biblia aquí es Herodes Agripa I. Este hombre era nieto y sobrino de otros que habían hecho unas fechorías tremendas allí con el pueblo. Por ejemplo, Herodes el Grande, su abuelo, mató a los niños en Belén. Este hombre fue el causante de la muerte de estos niños inocentes. Lo recordaremos también. Pero este Agripa I, del que nos está hablando aquí el texto, era nada más y nada menos que sobrino de Herodes Agripa, quien mató a Juan el Bautista. Agripa I, nos dicen los historiadores, era sagaz y astuto, era un hombre malvado, como seguramente en estos tiempos también tenemos. Este hombre quería agradar a sus súbditos, los judíos. Sí, los judíos en este tiempo eran súbditos de este Herodes Agripa I. Así que para congraciarse con ellos, decidió perseguir a los cristianos. Esta acción emprendida por Herodes trajo satisfacción, qué tristeza esto, trajo satisfacción a los sectores más sectarios y vengativos de los judíos. Ellos sentían odio por la incorporación de los gentiles a la iglesia con los mismos privilegios. Qué tristeza esto, este sector de los judíos, este sector vengativo, este sector, como lo dice aquí también, un poco con odio hacia los creyentes, con odio porque a la iglesia habían entrado también el mundo gentil. Así que Herodes, para congraciarse con ellos, mira lo que hace en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No contento con maltratar a la iglesia, con echar mano de unos hermanos en Cristo para maltratarles, no contento con esto, en el versículo 2, mata a espada a Jacobo. En medio de su apariencia y de ganarse la fama y la forma judía, empezó a actuar contra los apóstoles y contra los líderes de la iglesia. Mandó a degollar al hermano de Juan, esos dos hijos de Zebedeo. Recuerdan que Jacobo aquí o Santiago es el mismo. ¿Se acuerdan que ellos dos hicieron una petición
especial al maestro? El maestro, nuestro Señor Jesucristo, les pregunta a ellos, ¿pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? La respuesta clara, afirmativa y rápida fue sí. Y les dice también, ¿y pueden beber de la copa que yo bebo? La respuesta es sí. Y quizá por esa pronta respuesta aquí cumplida, Jesús les anuncia a Jacobo una muerte violenta. Iban a beber la copa. Y fue la muerte violenta que aquí produce Herodes. En Mateo capítulo 20 se dice la profecía por Jesucristo y aquí en Hechos capítulo 12 es cumplida. Así podemos ver una gran diferencia, una gran disyuntiva entre el sufrimiento y la gloria. Sí, hay sufrimiento antes de la gloria. Pudo aquí Jacobo beber la copa de su maestro. Y este sanguinario rey quita la vida de Jacobo en este momento. Desafortunadamente esto les agradó. Esto agradó a ese sector judío que odiaba a la iglesia ya. Mira el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El primer golpe fue contra el apóstol Jacobo. Ahora sería contra el apóstol Pedro para seguir con su agrado político en frente de los judíos. ¿Sabe qué lo limitó? La festividad religiosa. Eso lo limitó. Pero sin embargo lo tomó preso. Toma preso a Pedro y mira lo que le hace en el versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¡Wow! ¡Qué propuesta que tenía este hombre en mente! Él dice que a Jacobo le mata de inmediato, pero a Pedro le voy a poner preso. Y su propósito era realizar un juicio público para escarmiento ante todo el pueblo. Eso es lo que quería este perverso hombre. Este hombre sagaz, astuto y malvado, como quizá en todos los tiempos han existido, quiere hacer algo que probablemente en todos los tiempos estos hombres desean hacer: sacar al escarnio público al pueblo para matarlo enfrente y para escarmiento a los demás, para que no continuaran con esa misma fe. Entonces, este hombre tenía al prisionero y sí que lo tenía que cuidar, porque ya había un antecedente en el capítulo 5. Entonces, allí en el de primeros que dice que lo puso con cadenas. Bueno, no de primeras, sino aquí el texto nos dice que lo pone en cadenas. Dice, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle a la Pascua. Allí estaba, quizá custodiado con esas cadenas en lo profundo, en la cárcel de máxima seguridad, y también con un cuerpo de guardias que le custodiaban, con unas personas que estaban allí para protegerle. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 ya habían sido librados de las cadenas, librados de la cárcel. Entonces vemos aquí lo primero de nuestra reflexión en esta mañana, queridos hermanos. El mundo le agradará el maltrato. Al mundo le agrada la violencia. Al mundo agrada estar en contra del pueblo cristiano. Pero, querido amigo, querido hermano, para nuestros hermanos, ánimo en el Señor. Nada se sale del control divino. Una pregunta: ¿cree usted que Pedro continuará en la cárcel? ¿Cree que Herodes va a poder matar a Pedro? No, Dios está en control de esta situación. Aunque al mundo le agrade el maltrato, Dios es soberano.
Dios tiene el control. Allí está Pedro, quizá con todas las cadenas, quizá en el calabozo de máxima seguridad. Está Pedro custodiado por estos soldados. Pero Dios está en control aún de esta situación. Pero observe también el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿A quién oramos, querido hermano? ¿A quién oramos? Y antes de este punto de la oración, observemos nuestro segundo punto. Primero, al mundo le agrada el maltrato, pero Dios está en absoluto control de toda situación. Segundo, los sufrimientos de este tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. No, el sufrimiento de Jacob, el sufrimiento de Pedro, en estos versículos no son comparados con la gloria venidera. Querido hermano, quizá estamos pasando por situaciones complejas, difíciles, pero no, esos sufrimientos de este tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. ¿Te imaginas a Jacobo en este preciso instante de la historia cerrar sus ojos a este mundo, a este perverso hombre y abrirlos ante la gloria de la majestad del Dios del universo? ¡Qué tiempo más glorioso! Entonces, de allí vamos al tercer punto, y es que la iglesia debe orar sin cesar por sus siervos. Mire, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia debe orar sin cesar por sus siervos. La iglesia debe orar sin cesar por sus líderes. La iglesia debe orar sin cesar porque se cumpla el propósito del Señor y porque sea el Señor mostrando su voluntad con cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, aunque el mundo diga un muerto más, un muerto menos, Dios siempre, pero siempre está en control de la vida y también de la muerte de sus hijos. Mis hermanos, bendiciones y buen día.